Buen día, alegría. Hoy vamos a continuar con la última parte del capítulo Camino de la Cumbre, que está en la página 859 de la nueva edición. El que tiene la edición todavía de la cafecita va a tener que buscar cuál es el equivalente. Pero vamos a irnos a la página 876. La anterior charla hablábamos justamente cómo se deformaba, por ejemplo, los escritos de Moisés, cómo una ley tan linda de amar al prójimo como a ti mismo se convertía en tantas otras leyes totalmente humanas que 2000 años después seguimos manejando los mismos conceptos. En este capítulo de Camino de la Cumbre sucede algo muy interesante, lo adelantó la anterior charla, y es que Yahshua se encuentra con Zebeo, Bartolomé y Felipe, sus futuros apóstoles. Hay un par de cositas que nos dan una buena ilustración de cómo 2000 años después podemos seguir viviendo las mismas situaciones. Así que vamos a ir a la página 876 para entrar en contexto de la aparición de Zebeo, Bartolomé y Felipe. Dice así: al siguiente día pasaba al santuario juntamente con sus compañeros de viaje. Solo encontró 3 de los solitarios que moraban allí la última vez que él estuvo, cuando tenía 12 años de edad. Habían pasado 9 años. 2 de ellos se habían incorporado al santuario del monte Ebat, recientemente restaurado, como recordará el lector. Otro había ido al Tabor a formar parte de la alta escuela de conocimientos superiores en que completó Yahshua su instrucción y desarrollo de sus facultades espirituales. Y el cuarto, Abiatar, uno de los 3 que llevaron la noticia de su nacimiento al gran santuario de Moab, había sido designado por la fraternidad esenia para completar el consejo de los 70, donde la muerte había dejado sitios vacíos. Junto a los 3 ancianos ya conocidos para él, encontró 3 más, aún jóvenes, y a Johanán, su pariente, que era el menor de todos, con solo 22 años de edad. Los otros 3 eran levitas, que profundamente asqueados de lo que ocurría en el templo de Jerusalén, renunciaron a sus derechos y privilegios otorgados por la ley y prefirieron la vida pura e independiente de las grutas esenias a vivir presenciando sin poder remediar las abominaciones del templo. Como acá, almas tan elevadas como las de Zebeo, Bartolomé y Felipe, que estaban vinculados al templo de Jerusalén, sintieron la necesidad de renunciar a todos sus derechos y privilegios por no encontrar justicia, por encontrar abominaciones y salirse finalmente asqueados del templo de Jerusalén para ir a los templos esenios. Dice: podían haberse dedicado, como lo hicieron otros, a las especulaciones filosóficas y altos estudios que, bajo la dirección de Simeón, el nuevo rector, y otros doctores, se hacían en el gran colegio de Jerusalén, pero se encontraron débiles para vivir sin contaminarse entre aquel abismo de odios y de ambiciones, de luchas fratricidas y desórdenes de toda especie. Allí en el santuario del Cuarantana se preparaban para formar entre los terapeutas peregrinos, que eran los 2 primeros grados que debían pasar los esenios antes de entrar a la vida solitaria de desarrollo de las facultades mayores del espíritu. Un símil que podemos hacer un poco con la vida actual es como muchos de nosotros de pronto pertenecemos a un cierto estatus social, intelectual, sobre todo cultural, donde nos vemos involucrados con diferentes tipos de personas, pero donde también se manejan muchos intereses que no siempre están vinculados a lo más ético. Pero se goza de estatus, se goza de presencia, se goza de privilegios, se goza de muñeca, como decimos en Bolivia, que es gozar de muñeca en otro país. ¿Ah?
que tienes influencias, hay influencias que pueden ayudarte, pueden colaborarte. Y pese a que uno puede relacionarse con personas inclusive que pueden estar ligadas a la opción y todo ello, muchas veces caemos en el cuello blanco, en las camisas de cuello blanco, como se dice, nos hacemos la vista gorda, total yo no estoy haciendo daño a nadie, pero seguimos involucrados en este tipo de circunstancias. Desde lo más complejo, inclusive a nivel social y legal, como podríamos decir, hasta simplemente círculos sociales de importancia para una determinada ciudad o un país que tiene un determinado prestigio, pero que no siempre está ligado al camino del Padre. Y en el caso que pasar más de 2000 años atrás, no, en realidad un poco menos, el Gran Colegio de Jerusalén, una escuela de altos estudios, filosófica, todo eso, mantenían un poder económico muy grande y de mucha influencia en todo lo que era el gobierno romano. Entonces quienes estaban ahí gozaban de tremendos privilegios. No en vano, el César era uno de los hombres más ricos. El César, es como si actualmente dijéramos que nuestro presidente es el más rico del país o de la región o de la zona. Entonces dice, ¿por qué el presidente tendría que ser el más rico? ¿No? Hay algo ahí sospechoso. Pero en ese entonces el César no era el más rico era Simónides. En todo caso, el príncipe Itamar, cuya fortuna fue manejada por Simónides, pero nadie sabía, salvo ellos, que ellos eran más ricos que el propio César, y fue después el gran aporte, la gran fuerza de lo que fue la Santa Alianza. Todo ese poder económico era movido por la riqueza más grande de la época en ese momento, mientras que nosotros a través de la historia siempre nos hemos imaginado un Yahshua, un Jesús muy humilde, rodeado de pobres y prácticamente que vivía en una pobreza. Pero el hecho que viva rodeado con gente humilde no significaba que él era pobre. Y como lo dije más de una vez en alguna de las charlas, el abastecer de alimento, de techo, de comida, de ropa a las personas indigentes, a los recién curados, a los ex leprosos, como diremos, alguien tenía que pagar eso, alguien tenía que financiar eso. Y los viajes de los mismos apóstoles, alguien también tenía que pagarlos, porque ninguno de ellos laburaba en el momento de hacer su prédica. Y no solo los apóstoles, sino muchos de los seguidores del Cristo, que propagaron después su mensaje. Entonces uno dice, ¿quién paga todo eso? Alguien tiene que financiarlo, alguien tiene que pagarlo. Pero lo lindo de ese entonces era de que todas esas almas que estaban vinculadas a Simónides, a Judá, eran del lado del Cristo, del lado del Mesías, y ponían todo ese raudal económico en pro de la obra del Cristo. Mientras que por el otro lado, como decíamos, el César era uno de los más adinerados, junto a los de la iglesia, que por su cargo y por sus influencias y por los sacrificios que hacían en el templo, tenían pingües ganancias de la venta del resto del ganado que no era sacrificado. Entonces, obviamente, cuando Jesús entró en juego y dijo, el Padre no quiere ese tipo de sacrificios, y la gente que empezó a seguirlo dejó de hacer sus aportes haciendo los sacrificios con las reses o con los animales que iban a ser sacrificados, y en ese peligro económico vio un peligro muy grande en Jesús, la iglesia, y por eso se pusieron en contra suyo. El mismo Sanedrín, la misma iglesia, la que esperaba al Mesías, era la que crucificaba al Mesías. Tan curioso como eso. Y en esta escuela, como menciono ahorita, en este Gran Colegio de Jerusalén, donde había mucha gente influyente, también habían ambiciones y luchas fratricidas y desórdenes de toda especie, de la cual Zebeo, Bartolomé y Felipe decidieron salirse, renunciando a todos sus privilegios y derechos, porque realmente era un privilegio estar en el Colegio de Jerusalén. Dice, repito la última partecita, allá en el santuario del Cuarantana se preparaban para formar entre los terapeutas peregrinos, que eran los 2 primeros grados que debían pasar los esenios antes de entrar a la vida solitaria de desarrollo de las facultades superiores del espíritu. La vida solitaria del desarrollo de las facultades superiores del espíritu. Además, circunstancias dolorosas ocurridas en sus hogares respectivos
habían contribuido asimismo a esta resolución. Los 3 levitas buscaron pues en la soledad de las grutas la facilidad de poder vivir en acuerdo con su conciencia y a la vez curar las profundas heridas que en el contacto con la humanidad les había causado. Sus nombres eran Felipe, Bartolomé y Cebeo. Este último fue enviado al santuario del Hermón por trabajos especiales. Los 3 formaron más tarde entre los 12 apóstoles. Nacidos en Galilea, habían pasado en Jerusalén la mayor parte de su vida. El mayor de los 3 era Felipe, de 39 años, recientemente viudo y con 2 hijas casi niñas que estaban al cuidado de la abuela materna. Tenía, más de la muerte de su compañera, el dolor de que su madre había contraído segundas nupcias con un idólatra, un guardia de la escolta de Valerio Graco, hombre malvado que secundaba todas las arbitrariedades y atropellos del amo, basta que le pagase bien su complicidad. Es muy común, es creo una de las situaciones más normales, que de pronto uno busque el camino espiritual solo cuando se ha visto en el extremo de pasar por una desgracia en su vida, llámese por un abandono amoroso, por un fracaso matrimonial o por alguna frustración o desgracia de cualquier índole. Parecería que mientras no nos sucede eso, muy ajenos somos a acercarnos de manera voluntaria a ese camino solitario de encuentro con el espíritu, del desarrollo de las facultades superiores. Mientras tanto, mientras no nos suceda nada, aparentemente vivimos en un mundo en el que las cosas son como son, y mientras no me pase nada grave, así es la vida, de eso uno aprende y así sigue funcionando. Y lo curioso es que, como en el caso de estos 3 futuros apóstoles, uno se cansa de tanta arbitrariedad y de la vida que suele llevar, sumada a las desgracias de su vida, recién tomaban la fuerza para ingresar en el mundo espiritual. Alguna vez también les comenté que recuerdo, viendo un canal cristiano evangélico, veía cómo el pastor se burlaba diciendo: Padre, me abandonó mi esposa, me quedé en la bancarrota, mis hijos se fueron, ¿qué hago? ¿Me suicido o me vuelvo cristiano? ¿No? Como si esas fueran las únicas 2 opciones, ¿no? ¿Qué es peor o qué es mejor? ¿Suicidarse o volverse cristiano? Y tomando esa decisión, como si realmente fuera lo último a lo que acudirías en tu vida, salvo realmente estés en una situación extrema. Y ahora, cuando esto hacemos nuevamente un paralelo con nuestra realidad actual, tal vez no de una manera muy fuerte, pero hasta qué punto nosotros vivimos en un círculo viciado, en un círculo donde nosotros de una u otra forma somos cómplices, partícipes de personas corruptas, por ejemplo, o de personas que engañan a sus prójimos, que engañan a sus parejas, a sus familias, o que engañan al Estado, o que engañan, en fin, en cualquiera de sus manifestaciones, ya de una forma un poco más seria. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros a veces permitimos que hayan ciertas impunidades por no perder nuestro trabajo, por no perder nuestro estatus, por no perder tal o cual influencia, desde el trabajo, como lo decía, hasta un círculo más pequeño, que puede ser un círculo social de amigos muy cercano a nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros seguimos participando de cosas que ya no van con nuestro espíritu? ¿Hasta qué punto seguimos con ello de que sí, muy linda la charla de los miércoles, pero a las 12:10 tengo una farra en tal lugar? Ya, no me esperen, porfa. Es normal que tenemos que continuar nuestra vida en el plano físico y que hay actividades. Pero más de una vez les he dicho que cuando un ser espiritualista empieza a despertar y empieza a crecer, es como una lucecita que va encendiéndose. Y tal cual, en semejanza a un bombillo, a un foco con las polillas, cuando se prende esa lucecita, pues también atrae al otro lado. Y la luz puede ser opacada por esto.
Entonces es muy común que de pronto uno tenga un buen avance en el camino espiritual, que de pronto haya tenido un par de semanas súper intensas en un trabajo espiritual, por decirlo así, y llega a un grado donde siente que ha dado un par de pasos, pero de pronto empieza a surgir la polaridad, como digo, ¿no? El otro lado empieza como que, machito, ¿no? Como que has crecido, vamos a ver hasta dónde llegas. Y te ponen lo que a ti te gusta, ¿no? Te ponen la fiestita, te pone al chequeo que siempre has chequeado, te lo pone ahí de instrumento de manzana de tentación, y tú caes pero redondito. Y dices, ¿pero qué tiene de malo? Solo he ido a una fiestita, solo está con él un ratito. Y no te das cuenta que al día siguiente hay otra fiestita más. ¿Qué tiene de malo? Estamos congeniando, tanto tiempo que no hablábamos. Pero no te estás dando cuenta que también estás cayendo en un círculo vicioso, donde puede ser que la persona sea inocente, pero los lugares que frecuentan pueden estar plagados no necesariamente de la mejor energía. Entonces, ¿qué haces tú? Que acababas de limpiarte el espíritu de todas esas vibraciones densas, de chismeríos, de mentiras, de pasiones y ese tipo de cosas. Estás tan pulcro con tu vestuario, con tu vestimenta, que el ir ahí lo único que haces es volverte a ensuciar. Y así te dejas llevar por la corriente. Entonces resulta que te has dado cuenta que hace 3 semanas no te conectas. Y no te acuerdas por qué, entonces dices, no, es que el jueves he tenido tal cosa, el viernes tal cosa, el sábado he tenido el viaje, el domingo tal cosa, y te das cuenta que sin querer y de la manera más inocente te has ido alejando del camino otra vez. Entonces, algún momento haces clic, tu alma que ya está en un palito de batería te dice, me voy a apagar, y medio que vuelves a reaccionar otra vez. Una vez más, por eso hicimos el capítulo en contacto del machito. Cómo uno va entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y en el capítulo del machito decíamos algo así como que no puedes servir a 2 cosas a la vez. No puedes servir al mundo y no puedes servir al Padre. No puedes, como alguna vez yo me burlaba, y no es lo más correcto, pero cómo en nombre de nuestras creencias religiosas nos pegamos tremendas farras, ¿no? Tremendas borracheras. Por adorar, por adoración a la Virgencita o al Santito o al Padrecito, nos damos tremendos desmandos, especialmente en Sudamérica. No he visto mucho eso en otros lugares, pero el latino es tan de costumbres, tan de tradiciones, que muchas veces simplemente lo hace porque así lo hizo su padre, así su abuelo, su tatarabuelo, y él también lo hace. Pero no hay ninguna conciencia religiosa y menos espiritualista. Entonces, volviendo a este tema, aquí estos 3 apóstoles habían decidido ya dejar todo eso. Además que la vida ya les había dado más de un escarmiento y lo único que ellos querían era desarrollar y hacer crecer su espíritu. Y para ello no había otro camino que empezar de cero, en el caso de estos 3 apóstoles, que era empezar como peregrinos, los primeros 2 grados de los esenios. ¿Se acuerdan cuáles eran los 2 primeros grados? El silencio y la hospitalidad. Nada más que eso. Entonces, mucho tiempo después, centurias después, que nos toca vivir ahora, de pronto nosotros permitimos muchas cosas porque decimos que son normales, porque la sociedad es así y ya nada te asombra, entonces tú también caes en ese tipo de cosas, pero no nos damos cuenta de pronto que a veces estas circunstancias lo que hacen es alejarnos muy suavemente de nuestro camino espiritual. ¿Cuántas veces de pronto uno mismo se dice, oye, frena un ratito, estás tan estresado con esto, estás tan ocupado con esto, con aquello, estás tan afanado de todo esto, que no te has dado un solo respiro y te has olvidado de decir gracias en la mañana, o te has olvidado agradecer por los alimentos, o te has olvidado del Padre todo el día. Pero en tu cabeza ha estado todo el tiempo el cliente, o ha estado tu negocio, o ha estado tu futura pareja, o tu chequeo de por medio, no sé cómo llamarlo, que sí te demuestra que tú sí eres capaz de ocupar tus pensamientos en algo de manera constante.
Y cuando nos damos cuenta de esta situación, que de pronto hemos dejado un poco de lado al Padre, decimos, bueno, sí, es que he tenido mucho trabajo, he tenido mucho laburo, no he podido hacer esto, no he podido hacer lo otro, y empezamos a justificarnos de mil maneras. Pero si en el trabajo o la persona que te interesa te dice, mañana te quiero de cabeza a las 4 de la mañana, le dices, 4 menos 5 estoy. Pero a las 4 menos 5 haces tu trabajo hasta las 4:30 y de ahí te duermes a panza suelta y te olvidas del Padre por lo agotado que estás. Entonces, algo similar les pasó a estos 3 futuros discípulos que decidieron integrarse a la fraternidad esenia. Entonces voy a dar un salto a la página 885. No, 878, perdón. Ya sabía que me faltaba algo. Lo que pasa, bueno, uno tiene muchas recaídas, ¿no? A veces uno está trabajando fuerte y piensa que lo ha superado mucho, pero llegada la hora nona, llegada la hora del té, la hora de contar las papas, te das cuenta que tan preparada no habías estado y vuelves a caer. Pero si vuelves a caer, no es para que te sientas mal, es para que termines de corregir los últimos detalles que te sirven para estar de pie de una vez definitivamente. Pero si encima de eso dices, me caigo, ay sí, otra vez más me caí, otra vez más, y no haces nada al respecto. Tenía un amigo que decía, dejar de fumar es fácil, yo lo he hecho como unas 80 veces. Es que parece que hasta que comprarse rodilleras. Entonces tú dices, bueno, hay algo que no estamos haciendo bien. Porque muchas veces, es que a veces nos metemos en camisa de 11 varas con el pretexto de decir, algo tengo que aprender de esto. Y te metes en el hueco. O sea, no sabes, o sea, no es necesario que te metas en el barro para saber que te vas a manchar. Pero a veces tus egos son los que te impulsan eso, porque algo muy dentro tuyo te dice, anda nomás, una última oportunidad, date, metele, dale ganas. Y te estás metiendo en la boca del lobo solita. Bueno, pasemos a la página 878. Ya están en una confidencia íntima el joven maestro con futuros apóstoles y les dice, vosotros venís a la gruta de los esenios buscando la quietud y la paz que la sociedad de los hombres os ha negado, les decía. Pero no debéis albergar en vosotros la cobardía de renunciar a la vida solo porque ella os ha brindado dolores. Sabio mensaje, muy relacionado a lo que acabamos de comentar, ya que a veces uno, decíamos en casos extremos, como decía este pastor, ¿no? O me suicidio o me vuelvo como es cristiano, era como la única opción. Entonces de pronto muchas veces cuando uno tiene una decepción amorosa especialmente, se aferra mucho al camino espiritual y se traga Anthony de Melo, Deepak Chopra, las leyes espirituales de tal o cual, para fortalecer, decir, sí, me lo merezco, estoy bien, aprendí algo con esa persona. Estás un mes súper alto y a los 2 meses caes, pero hasta más del fondo. ¿Y qué es lo que dices? Tenía todavía algo que aprender. Entonces, tu dedicación al camino espiritual no ha sido 100% por vocación, ha sido por escape, porque tenías miedo a afrontar las cosas. Y como uno se siente de manera hermosa, consolado por este amor tan dulce, tan divino que es del Padre, como que de pronto tiende a adormecerse y se siente fuerte como para mirar de frente a Alex y decirle, estoy muy bien. Pero pasa alguito y se le cae la barrera. ¿Y es por qué? Porque la basurita la puso debajo de la alfombra, no la botó. Entonces, esa es la gran diferencia cuando uno de pronto se mete en el camino espiritual, plena y conscientemente, puede ser de manera gradual o de manera por una situación abrupta, no lo niego, pero consciente de que no se está escapando de una realidad. A veces la vida te agobia y dices, basta, ya no quiero esto, ya son 40 años que estoy haciendo tal cosa, quiero una vida más tranquila, quiero acercarme al Padre, creo que ya es mi hora. Y no, como podría parecer con una persona más joven, justamente por su inexperiencia, de decir, Padre, dame paciencia, pero ya.
¿no? Que, que es muy común eso. Entonces eso no es una conciencia, porque el espiritualista sabe que todo lo que sucede es parte de un crecimiento y afronta las dificultades justamente como este tipo de pruebas que mencionábamos hace un rato, ¿no? Que cuando eres luz te empiezas a iluminar, también el otro lado empieza a molestar. Entonces yo siempre hago un símil que en la oscuridad de pronto se prende una lucecita, es que hemos despertado a la conciencia. Y la llamita va creciendo poco a poco, pero todavía es débil, se puede apagar al más mínimo soplido, al más mínimo ex. O a la más mínima ex. Entonces es fácil de que esa llama sea apagada por influencias contrarias. Pero la clave está en que esa llama siga creciendo y siga creciendo, hasta que su luz y su calor igual va a atraer a estas personas, o estos seres, mejor dicho, pero nadie se va a poder acercar, porque ya desde muy lejos van a disolverse, por decirlo así, ante la fuerza de esa llama. A eso es a lo que tenemos que aspirar de pronto. Continúa diciendo, recordando esto: pero no debéis albergar en vosotros la cobardía de renunciar a la vida solo porque ella os ha brindado dolores. Venir aquí por un ideal de superación sobre todas las miserias humanas y buscando el alto conocimiento de los misterios divinos, cosa grande es, sobre todo lo grande y bello que puede aspirar el alma humana encarnada. Mas este gran conocimiento solo llega al alma del hombre cuando ha bebido toda la hiel de las ingratitudes humanas, del abandono, del olvido, del desamor de aquellos a quienes nos dimos como oblación completa, sin detenernos a pensar que aquellas criaturas amadas no podían nunca darnos lo que no poseían. La esencia pura de un amor sin interés, sin egoísmo, capaz de perpetuarse a través de todos los contratiempos y de todas las contingencias. Nos brinda a veces con la copa rebosante de sus amores efímeros, pensando que recogerán de nosotros la satisfacción de sus ambiciones y deseos, y tales amores solo viven el tiempo que vive la ilusión. Desvanecida ésta, los afectos mueren como el pez fuera del agua, como la hierba arrancada de la tierra, como la luz de la lamparilla cuando se agota el aceite. La otra vez hablaba, en una de mis charlas, hablábamos del tema del amor, y siempre lo hemos relacionado al amor con la pareja, ¿no? Mi amor, mi pareja ideal, mi alma gemela, y como alguna vez comentaba también en el programa, que alguna vez yo había escuchado que decían, el amor eterno dura 3 meses, ¿no? Y es aquí como dice justamente aquí el maestro, cuando dice, la esencia pura de un amor sin interés, sin egoísmo, capaz de perpetuarse a través de todos los contratiempos y las contingencias. O por ejemplo, cuando dice un poquito más arriba, el desamor de aquellos a quienes nos dimos como oblación completa, sin detenernos a pensar que aquellas criaturas amadas no podían nunca darnos lo que no poseían. Por ejemplo, en las parejas, las exigencias. ¿Cómo le exiges algo que no te puede dar? Entonces vienen estos desamores. Y nos dice también, repitiendo un poco, nos brinda a veces con la copa rebosante de sus amores efímeros, pensando que recogerán de nosotros la satisfacción de sus ambiciones y deseos, y tales amores solo viven el tiempo que vive la ilusión. Anthony de Melo decía, en realidad yo no te amo a ti, algo así dijo, sino el concepto que me he creado de ti, ¿no? El concepto que yo tengo de una pareja ideal. Tú entras en ese esquema, en el fondo yo estoy enamorado de eso, no de ti. Y cuando desaparece ese entusiasmo, desaparece también la atracción por la persona. Entonces decíamos,
Si el amor es tan magnánimo, es tan grande, ¿por qué las mujeres se quejan de que besan muchos sapos antes de que llegue su príncipe? Por ejemplo. ¿O por qué una persona es capaz de tener 4 parejas, así como camionero, con el respeto a los camioneros, solo con el afán de ilustrar? O como los marineros, en cada puerto un amor, como dicen. O como en las telenovelas, ¿no? Amo a María Rosalba y a María Elena. Las amo a las dos por igual. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué, siendo el amor tan grande, tan sublime, dura 3 meses? ¿Por qué amas esa tu futura pareja con tanta devoción? Eres capaz de cruzar mares y cielos, hasta te peinas para ir a verla. Te preocupas por sus papás, decides volver a estudiar, decides entrar a la universidad, decides conseguir un trabajo finalmente, porque no vas a ser el mantenido. Te peleas, dejas de estudiar, dejas de trabajar, dejas de peinarte. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde queda el amor? ¿Por qué ese amor eterno tan grandioso que dices, hasta que la muerte nos separe? Un amor no debería ser separado ni por la muerte. Pero el ser humano es tan reducido en su visión que dice hasta que la muerte nos separe. Y parecería que ahí acaba todo con esta visión tan escueta. Entonces uno dice, tantas religiones han hecho tanto daño a mucha gente cuando dicen, tú te has casado, has jurado sobre la Biblia que no te ibas a separar hasta que la muerte los separe. Entonces esa familia puede ser un solo caos, una desgracia total, unas infidelidades a granel, unos hijos frustrados, todo, ¿por qué? Hasta que la muerte los separe. Y se vive también un sufrimiento, una falacia, se viven tantas cosas, solo por el eslogan, hasta la muerte los separa. Lo digo como eslogan, en este caso no lo es así. Pero uno podría decir, hasta la muerte de este mi amor efímero nos separe. Es otra opción. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto divorcio? O yendo más lejos, ¿por qué uno cambia de pareja como cambiar de calzoncillo? ¿No? ¿Qué pasa con ese sublime amor que nos mueve tanto, que nos llena de mariposas el estómago? ¿Qué pasa que a la semana estás furiosa porque no te llamó? Estás furiosa porque no le prestas atención, no te presta atención. Entonces, ¿eso es amor? ¿De eso se trata, de que tengas una pareja para que te la pases peleando o demandando o sufriendo por la otra persona? ¿Eso es amor? Anthony de Melo te diría, no, eso es apego. ¿Y sabes qué? Déjame en paz, no me quites esa persona que yo sé que me hace daño, pero prefiero ser infeliz a su lado que una solterona. De eso hay mucho. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? Y una manera tan linda que nos habla aquí el maestro cuando nos dice, nos brinda a veces con la copa rebosante de sus amores efímeros, pensando que recogerán de nosotros la satisfacción de sus ambiciones y deseos. Es decir, que cuando muchas veces nosotros estamos detrás de algo, en el fondo, en el caso de ser una persona, no es la persona en sí, sino lo que nosotros queremos. Me quiero casar porque se me está yendo el tren. Es muy típico eso. Me quiero casar porque ya soy mayor. No voy a tener hijos, voy a tener nietos. ¿No? No es porque quieras realmente empezar una vida plena. Es porque no te queda otra y te están llamando a minuto 90 a subirte al tren. Entonces, pensando que recogerán de nosotros la satisfacción de sus ambiciones y deseos. Y tales amores,
viven el tiempo que vive la ilusión. Desvanecida ésta, los afectos mueren como el pez fuera del agua, como la hierba arrancada de la tierra, como la luz de la lamparilla cuando se agota el aceite. Salto a la página siguiente, hacia la mitad, después de que siguen conversando un ratito, porque se ve o se había sentido aludido. Sí. Y el maestro continúa hablando con ellos y les dice: creo que algún día os diré a los tres: venid conmigo a beber de las fuentes divinas, porque las aguas de este mundo ya no pueden apagar vuestra sed. ¿Me seguiréis entonces? Oh sí, Yahshua, hasta la muerte, respondieron los tres a la vez. Acto seguido les explicó de la Santa Alianza que se comenzaba a formar para iluminar al pueblo con una enseñanza que lo preparase a ser libre y a gobernarse a sí mismo. Este capitulito termina con una conversación entre Juan el Bautista y Jesús y Yahshua, porque Yahshua y Juan estaban prestos a consolidarse en una ceremonia como maestros de divina sabiduría, como maestros de almas. Entonces, hasta esa conversación, Yahshua todavía no estaba convencido de quién era y a qué había venido. Como decíamos, en Bolivia se estaba haciendo un poco a loco todavía. No asumía lo que decían todas las predicciones de él, ni lo que él mismo vivía. Pero al final sabía que, en breve iba a ser consagrado como maestro, y lo único que resta, que le dice a Juan, le dice: Yohanan, si tú me amas como yo te amo, roguemos juntos al Padre Creador de este y de todos los mundos, para que al llegar al santuario de Moab, y antes de ser consagrado maestro de almas, se produzca la completa iluminación de mi espíritu. Un ser tan humilde y tan grandioso como el Maestro Jesús, que dominaba la naturaleza, no dominaba los reinos vegetal, animal, dominaba el mundo del ser humano, capaz de hacer grandes prodigios, capaz de entrar en contacto tan grande y tan fuerte a nivel sutil, a nivel espiritual, todavía pida la iluminación y la gracia del Padre. Y nosotros, cuando pasamos cursos de comunicación angélica, sentimos una brisita, nos sentimos felices. Y con todo lo que hacía el Maestro Jesús, todavía pedía el camino, pedía la iluminación, en su profunda humildad. Esta consagración comienza en la página 882, en el capítulo En el santuario de Moab. Gran acontecimiento, gran para los esenios, nada menos ni nada más que el Mesías esperado, que el Verbo encarnado iba a consagrarse como maestro de maestros, como maestro de almas, junto a su querido primo y gran espíritu de gran avance que era Juan el Bautista. Este capítulo es bien fuertecito, porque tradicionalmente nosotros hemos escuchado que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y uno dice, ¿qué pecados? Ese niño acaba de nacer, no tiene ni un día de encarnado, ya desencarnado. ¿Qué pecado ha cometido ese niño? Entonces alguien podrá decir, no, su padre ha pecado. No, el ser humano ya ha pecado y todos nacen con el pecado original. Personalmente siempre me quedé con la duda, ¿qué era el pecado original? ¿Qué era exactamente, concretamente, así con puntos sobre las íes? ¿Y qué significaba que el Maestro había venido a salvar este mundo, a la humanidad? Y decía, ¿por qué con su muerte salvó a la humanidad? Si era tan milagroso él, ¿por qué no lo salvó con sus milagros? Esa era mi teoría, ¿no? Muy básica.
Y al no entender qué era realmente la salvación del mundo, justamente este libro me dio muchas luces y me hizo entender muchas cosas que posiblemente no me tocaba entenderlas porque todavía no estaba preparado desde un punto de vista de tener una pequeña cultura espiritual como para poder discernir entre diferentes culturas, entre diferentes fuentes históricas o entre diferentes autores que te expliquen qué era salvar al mundo desde el punto de vista espiritualista, no del religioso. Entonces, después que se hacen las asambleas respectivas para que los últimos alumnos puedan pasar sus pruebas para ser consagrados como maestros, tocaba el turno a Yasua y a Juan. Y lo describe así la autora en la página 885. También voy a saltar un pedacito donde aquí me quedó muy claro que era salvar al mundo. Y dice, a la mitad de la página 885, después de las 7 asambleas en que ambos alumnos dieron amplísimas pruebas de haber superado la alta ciencia a que las escuelas de conocimiento superior estaban dedicadas, se procedió a consagrarles maestros de almas con un ceremonial pleno de símbolos en extremo emotivos. Mientras estaban haciendo la asamblea, tanto los alumnos, vale decir Yasua y Juan, está claro que era un momento crucial en sus vidas. El maestro sabía que en este momento era el decisivo para lo que había venido y para lo que había sido preparado en santuarios esenios. Continúo. Revestidos todos con sencillas túnicas de un violeta casi negro sujeto a la cintura por un cordel de cáñamo, todo ello símbolo de la penitencia y humillación, cantaron al compás de los salterios el Salmo 57, en que el alma se abandona plenamente en la inmensidad del amor misericordioso a la espera de la luz, de la fuerza, de la esperanza y el consuelo que sólo de Dios puede venir. Terminado el salmo, guardaron silencio durante 1 hora, sumidos todos en profunda concentración espiritual, a fin de procurarse cada cual la más perfecta unión con la divinidad. Era además la ayuda espiritual que los ancianos ofrecían a los que iban a ser consagrados maestros de almas, conductores de grandes o pequeñas porciones de humanidad, a fin de que fueran iluminados sobre las grandes responsabilidades que aceptaban en esos solemnes momentos. No solo era su título de gran maestro, sino era asumir un gran compromiso ya sobre pequeñas o grandes porciones de humanidades. Recuerdan que cuando los esenios pasaban de grado del primero al segundo, por su esfuerzo, por su trabajo, se les daba la dádiva de la curación, siempre y cuando cumplan con la ley, siempre y cuando incrementen también un par de horas a su trabajo diario por el prójimo. Cuando subían a grados superiores, por ejemplo, se convierten así, como decirlo así, como los cirios que tienen la obligación de difundir su luz entre sus semejantes. Entonces, cuando se llegaba al 7º grado, al maestro de maestros, se les daba, pues, por decirlo así, desde mi punto de vista, porciones de humanidades, porciones de personas que tendrían que ser iluminados. Eso era una grandísima responsabilidad a la cual, en este caso, el maestro tenía que abandonar muchas cosas para poder seguir adelante con la misión que había establecido desde antes de encarnar. Y dice aquí, y Yasua tuvo entonces la más tremenda visión que le dio a conocer claramente su camino en medio de la humanidad. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, cuando vemos las películas de Pascua, está ahí Jesús niño, corte, invita a sus apóstoles, corte, está con Juan el Bautista, corte, está predicando, haciendo milagros, corte, lo crucifican.
Nunca, al menos yo, nunca he visto en qué momento Yahshua tiene ese diálogo interno de decir, pasa esto, pasa el otro. No es chiste sacrificarse, saber que a eso has venido y asumir que a eso has venido. Lo vemos casi de manera muy naif, como se nos cuenta en la historia, de que ya predicaba, decía cosas hermosas y tenía gente del Sanedrín en contra y querían deshacerse de él y lo crucifican. Pero en ningún momento se habla de manera muy profunda cuál era el rol, el porqué y los porqués de su rol en este plano físico. Entonces, en este capítulo, Jesús, cuando es consagrado maestro, cae en un estado estático donde tiene una tremenda visión, que es más larga de lo que voy a leer. Así que voy a saltar a la página 886, un poquito más abajo de la mitad, donde dice en su estado, en esa visión que tuvo, dice: vio en la inmensidad del infinito, rodar mundos apagados fuera de sus órbitas que se precipitaban a esos vacíos del espacio que la ciencia oculta ha llamado cementerios de mundos muertos, y comprendió que en su vertiginoso rodar arrollarían al planeta Tierra, cuyas corrientes del bien y del mal estaban en completo desequilibrio, pues el mal era inmensamente mayor que el bien, y al igual que un cuerpo orgánico, su descomposición era tal que la destrucción final se hacía inminente momento a momento. Comprendió que la visión le diseñaba un futuro más o menos cercano. Y Yahshua dice: los mundos y las almas se parecen, pensó el extático vidente, una misma es la ley de la evolución que las rige. Los mundos evolucionan al igual que las almas de los seres humanos. En el fondo podría decirse que son prácticamente lo mismo. Acto seguido, vio levantarse del fondo mismo de aquel negro abismo una blanca claridad, como una luna de plata que subía y subía. Aquel disco luminoso se ensanchó de pronto, disipando las tinieblas, y en el centro de ese disco se dibujó un negro madero con un travesaño en su parte superior. Era una cruz en la forma usada para justiciar a los esclavos que huían de sus amos, a los bandoleros asaltantes de las caravanas y a los piratas bandoleros del mar. En aquel madero aparecía un hombre ensangrentado y moribundo, cuyos ojos llenos de llanto miraban con piedad a la muchedumbre inconsciente y bárbara, que aullaba como una manada de lobos hambrientos. Y Yahshua, espantado, se reconoció a sí mismo en el hombre que agonizaba en aquel madero de infamia. Angustias de muerte hacían desfallecer su materia, que apareció semitendida en la banqueta de juncos en la penumbra del santuario esenio. Una divina claridad apareció sobre él, y la voz dulcísimo de uno de sus guías le dijo: ese es el altar de tu sublime holocausto en favor de la humanidad que perece. Eres libre aún de tomarlo para ti o dejarlo. Ninguna ley te obliga. Tu libre albedrío es señor de ti mismo. El amor es quien decidirá. Elige. Y luego se vio a sí mismo subiendo a alturas luminosas, inaccesibles o incomprensibles para la mente encadenada a la materia, y que arrastraba en pos de sí a la mayor parte de aquel informe laberinto de larvas y gusanos que eran seres humanos sumidos en la asquerosa charca en el fondo del abismo. Elige, insistió la voz. Es el momento decisivo de tu glorificación final. Es el triunfo del amor sobre el egoísmo, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal. Lo quiero para mí, lo elijo para mí. Yo soy ese hombre que muere en la infamia para salvar de la infamia a toda la humanidad, gritó Yahshua, con un formidable grito que oyeron todos los que estaban presentes, y hubiera rodado como una masa inerte sobre las esteras del pavimento si los ancianos que le rodeaban
no se hubieran precipitado a levantarlo en sus brazos. La visión es formidable. Veía, para hacer un pequeño resumen, cómo mundos ya perdidos, que vagaban sin rumbo por el universo, por decirlo así, iban a estrellarse contra el planeta Tierra, porque el planeta iba a vivir una destrucción, ya que su equilibrio del bien y el mal no era tal. El lado no tan bueno, como digo yo, era más grande que el lado bueno, y la única forma de equilibrar era poniendo más del lado bueno en este sentido. Y es por eso que él dice que acto seguido vio levantarse del fondo mismo de aquel negro abismo una blanca claridad como una luna de plata que subía y que subía. Aquel disco luminoso se ensanchó de pronto, disipando las tinieblas. ¿Qué era esa luz que disipó las tinieblas? El amor de Jesús. Solo un amor capaz de sacrificarse por su prójimo da tanta energía que es capaz de disipar cualquier tiniebla. Si Jesús no hacía eso, la tierra se hubiera sumergido en ese abismo, por decirlo así, y hubiera sido su apocalipsis, llamémoslo, su fin como era planetaria, su destrucción como globo. Y el Padre, en su infinita bondad, decidió mandar un ser de gran evolución, como el Maestro Jesús, para que con su sacrificio se produjera esta inmensa luz que disipara todas esas tinieblas del mal y la vibración del planeta vuelva a estar en equilibrio. Eso significa el morir por nosotros, el salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuáles eran nuestros pecados? La inconsciencia humana. Todo lo que mencionaba hace un ratito de lo que estaban asqueados Cebeo, Bartolomé y Felipe, todo eso se decía que Roma era la loba romana, que no tenía misericordia, que se aprovechaba de la gente, que no había escrúpulos y la tierra iba de mal en peor. Entonces solamente un amor inmenso podía polarizar esa energía. ¿Y cómo se podía polarizar esa energía? ¿Cómo podía surgir ese círculo de luz luminoso? A través de un sacrificio, a través de un negro madero con un travesaño en su parte superior, a través de la cruz, que era usada para justiciar a mucha gente. Ahí comprendió Yahshua que solo muriendo como esos bandoleros asaltantes de las caravanas, muriendo de esa manera por esa infamia, era la única manera de salvar al mundo de la infamia. Y también vio en esa visión que después del suceso mismo de la cruz, su alma llevaba consigo a toda esa podredumbre, por decirlo así, a toda esa masa negativa humana de seres humanos, se las llevaría a otros mundos para que la tierra vuelva a entrar en equilibrio. Y Yahshua vio en esta visión que esa era la única forma de salvar al planeta. ¿Cómo? Amando al prójimo como a sí mismo, hasta el extremo de dar su vida por él. Y cuando en su visión vio que esa era la única forma de hacerlo, aún así escuchó la voz que le decía que tenía el libre albedrío de escoger. Y le dijo, elige. Y en ese momento el maestro dijo, lo quiero para mí, lo elijo para mí. Yo soy ese hombre que muere en la infamia para salvar de la infamia a toda la humanidad. Está claro que esta salvación, esta cuestión, llamémosla, de este amor que disipa estas tinieblas, se daba en un plano sutil, no en un plano físico. Entonces cuando el maestro partió, muchas personas en el globo terrestre seguían viviendo su vida normal, aquí no pasó nada, pero a nivel sutil había pasado la más
grande muestra de amor capaz de salvar al planeta de la inconsciencia de que las mismas personas no tenían idea que estaba pasando y que eran los causantes de que sucediera todo ese mal, inclusive capaz de destruir a su propio planeta. Alguna vez escuché por ahí decir que cuando los seres humanos no son responsables, no llegan a una concordancia, no llegan a un estado de paz y todo ello, la naturaleza se encarga de limpiar eso. Entonces vemos grandes desastres, grandes tsunamis, grandes terremotos, porque es una manera de limpiar la tierra, de quitar unos cuantos encarnados para que se vaya equilibrando un poco. Es como quitar un poco de lastre del planeta Tierra. Muchos dirán, sí, el nuevo huracán, el fenómeno del niño, de la niña, tal cosa, desastres naturales, ¿por qué no usamos más prevención de desastres y todo ello? Pero en el plano sutil lo que está pasando es una purificación, es una limpieza, es algo mucho más grande que un simple catastrófico desastre. Es por el bien mismo del planeta. Si el hombre no lo arregla, la naturaleza se encarga de arreglar, pero obviamente está claro, con mucho más burocracia por detrás. O sea, no solo es la naturaleza, sino en planos espiritualistas hablamos de que hay maestros encargados de este tipo de situaciones. Como en el caso del Maestro Jesús, escuchó aquella voz en la que le dice, esta es la única forma de que salvemos al mundo. ¿Lo haces o no? O botamos todo el lastre del planeta, o tú con tu sacrificio lo salvas. Y significaba morir. Y dijo, sí, yo lo elijo. Para mí fue muy revelador esto, de lo que significaba morir por nuestros pecados. Y para mí fue mucho más revelador aún al entrar ya a Arpas 3, como un ser tan hermoso como Yahshua, que destilaba miel por la boca, que lo único que hacía era hacer el bien a la gente, que inclusive cuando hablaba con los del Sanedrín los iba curando sin decirles nada, sean ellos mismos los que lo condenaran a la cruz. Dices, ¿a dónde puede llegar el ser humano teniendo al hombre Dios a su lado ahí en vivo y directo, y sea el mismo hombre incapaz de reconocerlo, de reconocerle y mandarle a la cruz? No es otra cosa que el puro egoísmo humano, las ambiciones personales, el deseo de poder, el deseo de figuración, el deseo de ser el mejor, cueste lo que cueste, pisando a quien se pisa, a quien se pise. Y un ser tan hermoso como Yahshua, que solo pedía que la humanidad crezca, que ame al prójimo como a sí mismo, fuera ajusticiado de esta manera. Era el único camino de salvar al planeta en ese entonces. Hoy se habla en los caminos espiritualistas que el planeta está llegando a un fin de ciclo también. Desde las especulaciones del famoso año 2000 hasta que hayan sectas que digan que se nos ha perdonado la vida 50 años más, hasta líneas extraterrestres que dicen que ya están, ya llegan, ya están por venir. Ahorita prontito es. Sí queda claro un poco que el planeta como tal debe terminar un ciclo más. Como cualquier alma, algún momento también debe culminar con un ciclo evolutivo. En el caso de Josefa Luque lo menciona desde orígenes de la civilización adámica, y en el caso de Arpas Eternas, el mismo Yahshua menciona que 20 centurias después el planeta concluiría este ciclo. Técnicamente estamos bordeando esos 20 centurias, y tal vez por eso podemos ver a través del mundo, de la internet, de las noticias y del mundo en que vivimos, que hay un despertar espiritual muy grande. Consciente, inconsciente, en pañales o no en pañales, sí hay una fuerza muy grande. Posiblemente será por algo.
Y así como también leíamos en Arpas Eternas que la madre del Maestro Jesús, después de haber desencarnado en ese entonces, todavía tenía que vivir como 10 vidas más para terminar de ascender, o mejor dicho, para consagrarse. ¿Cuántos de sus seres cercanos al Maestro estarán aquí todavía para terminar ese ciclo? De alguna manera. Otros tiempos, ya lo hemos mencionado, de otra manera, de otra forma, de otro estilo, con otra manera de llevar la conciencia a la gente, pero terminando un trabajo que se comenzará hace milenios, pero que se renovara de una manera con el nacimiento del Maestro Jesús hace 2000 años. Entonces uno se pregunta a sí mismo, ¿qué nos tocará estar viviendo, sea en 10 años, en 50, en 20 o pasado mañana? ¿Qué nos tocará por hacer por todo aquello que hemos estado viviendo o leyendo o experimentando de lo que es el objetivo supremo de toda alma encarnada en este planeta? Volver al Padre. Entonces uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Quizás quiero retirarme como Bartolomé, Felipe y Cebeo a desarrollar por completo mis facultades espirituales, o prefiero quedarme con los doctos del Templo de Jerusalén porque tengo otra clase de beneficios. Libre albedrío. Cada uno decide qué hacer con su camino espiritual. Todo momento. Es un capítulo fuerte, así que lo acabaremos. Y bueno, será hasta la próxima semana. Gracias.